Estamos hablando del lenguaje de su trono. Ahora, ¿quién es el que está en el trono? Aquí la palabra nos dice que es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y bueno, y aquí ya dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. O sea, aquí deja bien en claro que no están gobernando los ángeles, sino que ahora está gobernando ¿quién? Dice, pero alguien, ese alguien, testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Entonces aquí habla de dos características de un hombre en especial. Y aquí vamos a verlo, en esas dos características. En la primera dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Dice, le hiciste un poco menor que los ángeles. Notemos esa bajeza, esa humildad. La otra parte es la otra parte que dice, y el hijo del hombre para que le visites. Esta es otra posición, hablando siempre de uno. Le dice, le coronaste de gloria y de honra. Y sabemos quién es ese uno, ¿cierto? Y luego nombra la tercera posición. Y le pusiste sobre la sobra de tus manos. Ahora sale un punto y coma porque va a desarrollar esta forma de hablar, la va a desarrollar de otra manera. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Considere, ahora está nombrando los pies en esa soberanía. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, o sea, la persona, ¿cierto? Aquí está hablando de otro, ¿cierto? Nada dejó que no sea sujeto a él, ¿cierto? El que lo está coronando en gloria. Claro que sí. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Aquí vemos, también dice que el Señor ha vencido la muerte, pero también dice que cuando llegue el final, Él ya va a suprimir ya la muerte y después ya no va a haber más muerte. Ahí es cuando el Señor va a entregar todo el reino a Él, al que le está hablando el que está arriba del, ¿cierto? Al Dios Todopoderoso. Por eso dice, le coronaste en gloria, ¿cierto? De alguien que corona a otro en gloria. Ahora veamos más. Pero vemos a aquel. Eso se necesita. Ese ver es entender, comprender. Que fue hecho, aquí está hablando. Después de eso, aquí la misma lectura, por gracia de Dios, nos está diciendo, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el hijo del hombre para que le visites. Lo hiciste un poco menor que los ángeles. ¿Se da cuenta que no está hablando de los hombres en particular, sino que está hablando solamente de uno? Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Aquel que lo hizo menor que los ángeles. Y que después dice, coronado de gloria y de honra. ¿Cierto? Exaltado hacia arriba, entronado en el lenguaje del trono. Y dice, ¿y cómo fue coronado de gloria y honra? Porque el ser coronado de gloria y honra tuvo que obedecer la voluntad, ¿cierto? Y sabemos cuál fue esa voluntad. ¿Cuál? ¿Qué dice? A causa del padecimiento de la muerte, a esa humillación. Porque primero vemos una primera humillación, que siendo Dios se hizo hombre, y se hizo siervo, se hizo carne, y luego murió en una cruz y dejó su ser, derramó todo su ser. Entonces, vemos todo eso que es humillarse y entregarse. Y eso fue como Dios después lo exaltó y lo coronó en gloria. Para que dice,
a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Y dice, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, porque eso es lo que está hablando en Hebreos capítulo 1, verso 1, que Él es el que por todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, o sea, para arriba, de la muerte hacia arriba, ¿cierto? Porque eso es que dice que para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, en ese estado de muerte, ahora hacia arriba. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, de la muerte hacia arriba, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Entonces es una salvación que va hacia la muerte para llevarlos todo hacia arriba. Y dice aquí, hablando de este mundo venidero, dice así, porque el que santifica, que es Jesús, y los que son santificados, los que ha levantado, de uno son todos, o sea, de Él. Y Dios es el que lo ha puesto, o sea, que son de Dios. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos, aquí le está hablando de Él, ¿cierto? De uno son todos, de Él. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. ¿Por qué? Porque Él viene a hacer la voluntad del Padre, ¿cierto? Tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. En medio de la congregación te alabaré. Al Padre, ¿cierto? Y otra vez, yo confiaré en Él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. ¿Se da cuenta esa relación también? Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, hablando de su humanidad, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Esto es la salvación. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual a esa descendencia ahora son todos los creyentes. Y como dice, en tu simiente. Y la simiente es el Señor, la simiente santa. Todos los que han creído en el Hijo. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Por eso es que Él se humilló y se entregó hasta la muerte. Para venir a ser misericordioso. ¿Se da cuenta que por eso es que Él se hizo semejante en esa debilidad a la humanidad? Y por eso dice que lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Para venir a ser, ¿qué? Misericordioso. ¿Y por qué misericordioso? Porque derramó toda esa riqueza para con nosotros que estábamos muertos en delito y pecado. Y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. ¿Para qué? Para expiar los pecados del pueblo, o sea, para que fuéramos salvos. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces, por eso es que Él aún está obrando el ministerio del perdón, de la salvación, del sumo sacerdocio, como aquí se está hablando. Y Él es el que está entronado. Él es el que está entronado. Y vemos que aquí dice, vemos. ¿Por qué? Porque para ver se necesita entender la riqueza. Esta es una riqueza que Él tiene cuando invocamos su nombre y que a nosotros nos enriquece. Dios les bendiga.